Listo, bien. Bien, hermano, entonces estamos ya con la paracha número 3. ¿Ah? La paracha número 3, que se llama Lej Lejá, ¿ya? Y el significado de esta paracha, de alguna manera, tiene que ver con el momento de cuando Abraham recibe esta palabra, ¿cierto?, de Adonai, del Shaddai, y le significa vete, ya tiene que ver con un vete a ti mismo, ya, y va a tener un significado después que lo vamos a entender también en las palabras de Yeshua. O también vete por tu propia causa. Entonces, vete de tu tierra, de tu parentela, es una orden ya que está muy relacionada también con lo que nos dijo Yeshua, ¿cierto? Que dice, niégate a ti mismo, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con dejar, tiene que ver con marcar un punto de salida, un punto ya donde dejamos atrás, donde no hay un retorno, ya para comenzar algo nuevo. Entonces, esta porción de la Torá está desde Génesis 6:9 hasta el capítulo 11:32, ¿ya? Que espero siempre que podamos leer, ¿cierto? Lo más importante es la lectura. Ya ahí está la porción de la Haftará, que también se envió la reflexión, y el Brit Hadashah, que también lo compartimos ayer. Amén. Entonces, vamos con los resúmenes, ¿ya? Los resúmenes igual son interesantes porque nos van dando una idea general de la porción, ¿ya? Entonces, el resumen de la aliyá número 1, que fue lo que vimos el día domingo pasado, dice así: el Eterno manda que Abraham salga de su tierra y de sus familiares para ir a una tierra nueva, que le iba a ser revelada con el tiempo. Por esa pérdida, Abraham recibe la promesa de ser hecho una nueva nación grande, de recibir riquezas, de ser un hombre famoso, de ser un canal de bendición para todas las familias de la tierra y un medio de juicio para los maledicientes, ¿ya? Abraham sale de su tierra y de su familia en obediencia junto con su esposa y con todos sus discípulos, ¿ya? O todos aquellos que estaban con ellos. Pero lleva un familiar consigo, su sobrino Lot. Al llegar a la tierra de Canaán, va atravesándola hasta llegar a Siquem o Shechem, donde edifica su primer altar después de haber recibido la revelación de que sus hijos serían los herederos de esa tierra. De allí se muda al monte, estando entre Betel y Ai. Allí edifica su segundo altar e invoca el nombre del Eterno por primera vez en la tierra prometida. ¿Ya? Eso un poquito vamos a estar revisando hoy, esa primera liyá. Después dice, luego sigue cruzando el país hasta llegar al sur, hasta el Negev. Estando allí vino una sequía y Abraham sigue su camino rumbo a Egipto para salvarse del hambre. Por temor a ser maltratado por los egipcios, le pide a su esposa no revelar su verdadera identidad, sino solo decir que era su hermana. ¿Cierto? Ahí lo comentamos también durante la semana, enviamos una lectura complementaria, igual bien interesante, ¿ya? Donde también nos da una perspectiva un poco de la situación que tuvo que vivir Abraham, ¿ya? Recordemos que la Torá que nosotros tenemos acá en Génesis es un resumen, ¿ya? Es un resumen de rollos antiguos mucho más amplios, como por ejemplo el libro de Jacero y Ashar, y también el libro de Yubel o de los jubileos, que es muy importante después que ustedes lo puedan tener y lo puedan usar como lecturas para complementar los relatos, ya que acá hay muchas lagunas, por así decirlo. Hay muchos espacios que no da mayores detalles, porque en el fondo esto es un resumen que el escritor tomó como un extracto de estos libros, de estos rollos antiguos, y obviamente la historia la contó más o menos para seguir una idea general, ¿ya? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Así que es muy bueno que usted pueda ir complementando la lectura, se los recomiendo, le va a ampliar mucho más y se va a dar cuenta que todo calza. Incluso muchos comentarios de los rabinos son de estos libros. ¿Ah? Entonces ellos dicen, el rabino tal comenta tal cosa, dice que, pero en realidad lo que él está citando son estas fuentes antiguas de estos rollos. El resumen entonces de la liyá número 2 dice, al llegar a Egipto, Sarai es tomada como esposa por Faraón, ¿ya? Y Abraham recibe muchos regalos por causa de ella. Pero el Eterno protege a Sarai, la esposa de Abraham, enviando grandes plagas sobre el rey de Egipto, de modo que él se da cuenta de que estaba casada y así la devuelve a su marido, Abraham. Luego son despedidos de Egipto con grandes riquezas y vuelven a la tierra de Canaán.
pasando por el mismo camino que habían recorrido anteriormente, hasta llegar al mismo lugar donde habían estado antes, entre Betel y Ai. Por segunda vez, Abraham invoca el nombre del Eterno en la tierra de la promesa. La aliyá número 3 nos comenta que Abraham andaba con Lot, ¿cierto? Y obtiene muchas riquezas, entre ellas ovejas, vacas y tiendas, son prosperados. Por esa razón ya no hay más lugar para que estén juntos. Por una riña entre los pastores, Abraham decide despedir a su sobrino ofreciéndole el área que más le guste. Lot escoge la parte más fértil de la tierra, la de oriente, donde están las ciudades de Sedom y Amorá. Y así se separan. Lot se acerca cada vez más a la ciudad de Sedom o Sodoma, donde hay hombres muy malos. Después de la separación, el Eterno le muestra a Abraham toda la tierra en visión, prometiéndole que será suya y de su descendencia para siempre. Su descendencia será como el polvo de la tierra que no se puede contar. Después de recibir la orden de recorrer la tierra, a lo largo y a lo ancho, Abraham se muda y llega hasta la planicie de Mamre, en Hebrón o Hebrón. Allí edifica su tercer altar en la tierra prometida. Deme un segundito, espérense. Ahora sí, le escucho. La parashá que estamos viendo ahora es la 12 y estábamos viendo acá la 6:9, la 11:32. Ahí pues dice versión de la Torá, Génesis 6:9. Lo que tú dijiste que era la parashá 3, ya está en Génesis del 6:9 al 11:32. Pero lo que tú estás leyendo es el capítulo 12 y 13. La parashá que se nos mandó ahora. Sí, aparece en 12:13 también en la BT. ¿Ya? A ver, denme un segundito. A ver. En la proyección aparece, dice Génesis 6:9, y eso es lo que parte del diluvio. Seguramente me equivoqué en el... Claro, me equivoqué en el capítulo. Tienes razón. Entonces, por eso lo que... Sí. Pero... hermano, ustedes no están viendo la misma pantalla. Tengo un problema acá. Abajo, Génesis 6:9 a 11:32. Sí, está... Claro. Debería ser 12. Sí, yo creo que ahí No escuchamos, nosotros pensamos que estabas leyendo, pero no vemos nada, solamente estamos viendo donde dice vete. Claro. O sea, estamos bien en la parashá, lo que pasa es que aparece mal la porción ahí. ¿Ya? Porque estamos en el capítulo 12. ¿Ya? Claro, de casa en 6. Yo lo cambié. Sí, estamos en el capítulo 12. ¿Ya? Yo estoy haciendo el resumen de la parashá, pero ahí en el número, en el principio está mal. Pero el problema es que lo que me estoy dando cuenta es que ustedes no logran ver las pantallas que yo voy cambiando. No, me queda pegado. no. Estoy teniendo ese problema. Denme un segundo. Ya, ahí entonces, bueno, estabas con el resumen de la aliyá 3, ¿cierto? Y ahí Abraham edifica su tercer altar. Ahora, la aliyá 4 nos habla, ¿cierto?, de la situación de Abraham con los reyes que estaban en ese momento. 4 reyes del oriente vienen a hacer guerra para subyugar de nuevo a los territorios que se han rebelado contra ellos. Y entre ellos se encuentran las 5 ciudades del territorio de Sedom, que están cerca de aquel valle que luego se convertiría en el Mar Salado. Los 5 reyes del territorio de Sedom salen a enfrentar a los 4 reyes del oriente y son derrotados ante ellos. Las 2 ciudades de Sedom y Amorá son despojadas y Lot es tomado como prisionero de guerra con todas sus posesiones. Cuando Abraham se entera de esto, moviliza a sus 318 hombres adiestrados y sale detrás de los reyes del oriente hasta el norte del país. Por la noche los ataca y los persiguen hasta el norte de Damesek, recobrando así todos los bienes junto con los prisioneros de guerra, incluyendo a Lot. El rey de Sedom ofrece a Abraham todos sus bienes recuperados en la guerra, pero Abraham rehúsa recibir para sí ni un hilo de ese rey malvado para que nadie diga que él le había enriquecido. Después viene la palabra de Adonai diciendo a Abraham que no tema porque él es su escudo. Cuando Abraham recibe la promesa de que su recompensa será muy grande, contesta diciendo que no tiene hijo para heredar todos los bienes. Adonai cambia los planes en cuanto al heredero.
no será el mayordomo de la casa, Eliezer, de Damesec, sino uno que saldrá de sus propias entrañas. Adonai le saca a Abraham y le dice que cuente las estrellas del cielo si puede, así será tu descendencia, le dijo. Abraham le cree a Adonai y le es contado como justicia. La aliyá número 6, el Eterno promete de nuevo que le va a dar la tierra para su posesión. Abraham pregunta, ¿cómo podrá saber eso? El Eterno le manda a traer y sacrificar unos animales. Por la tarde viene un sueño profético sobre Abraham y puede sentir el terror de lo que sus descendientes van a experimentar al ser oprimidos durante 400 años en una tierra ajena. Después de la muerte de Abraham, saldrán de allí con grandes riquezas y volverán a la tierra prometida en la 4ª generación. Por la noche aparece un horno humeante y una antorcha de fuego paseando entre las mitades de los animales sacrificados. Así Adonai establece un pacto con Abraham, prometiendo que será dada a su descendencia toda la tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, donde en estos momentos hay 10 naciones. ¿Ven? Como Sarai no puede tener hijos, ella ofrece a Abraham su sierva egipcia como concubina. Esta sierva egipcia es la que recibió de Faraón cuando estuvieron allá. Es hija de Faraón, ¿ya? Agar, ¿ya? Es la que recibió Sarai como sierva, ¿ya? Abraham hace caso a su esposa y Agar les dada como una segunda esposa. Al quedarse embarazada, Agar empieza a despreciar a su señora. Sarai le pide a su marido que juzgue el caso y Abraham le da permiso a corregir a Agar. En lugar de humillarse ante la corrección de Sarai, Agar huye al campo después de haber tenido un aborto. Ahí también hay un comentario, ¿cierto?, de que Sarai habría perdido al bebé, ¿ya? Y después el Señor le promete nuevamente que le daría un hijo. Eso lo vamos a revisar también en lo que sigue adelante. El ángel del Eterno la encuentra junto a una fuente de agua a Agar y le dice que vuelva a su señora para someterse a su autoridad. Luego dice que su descendencia será tan numerosa que no se podrá contar y que volverá a quedar embarazada para dar a luz un hijo llamado Yishmael, en recuerdo de que el Eterno haya oído su aflicción. El hijo será como un asno montés y estará en conflicto con todos. Agar da un nombre a ese lugar, el pozo del viviente que me ve. Después de dar a luz a Agar, ella entregó el hijo a Abraham, que le da el nombre de Yishmael o Ismael. 13 años más tarde, Adonai se aparece de nuevo a Abraham y le dice que él es el Dios todo suficiente, ¿ya? El Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo daré mi pacto entre yo y tú, y te aumentaré muchísimo. Abraham se inclina rostro en tierra y Dios le habla de nuevo diciendo que será padre de muchas naciones, y por eso su nombre será cambiado en Abraham. Será fecundo en gran manera y de él saldrán naciones e incluso reyes. ¿Cierto? Abraham, padre enaltecido, Abraham, padre de multitudes. Y el resumen de la aliyá número 7 dice: Adonai establecerá el pacto no solamente con Abraham, sino con sus descendientes eternamente, de ser su Dios y darles toda la tierra de Canaán donde él está peregrinando. A Abraham y a sus descendientes varones les toca ser circuncidados en la carne del prepucio como señal del pacto. A la edad de 8 días tendrá que ser circuncidado todo varón natural. Y todo siervo nacido en la familia o comprado por dinero también tendrá que ser circuncidado. El alma del varón que no es circuncidado en la carne de su prepucio será cortado del pueblo por haber quebrantado el pacto. Sarai recibe un nuevo nombre, Sará. Ella será bendecida de manera que pueda dar a luz un hijo para Abraham. Ella será el origen de naciones y reyes vendrán de ella. Abraham se postra otra vez sobre su rostro, riéndose, pensando que él tiene 100 años y su esposa 90 años. Luego dice, que Ishmael viva delante de ti, pero Dios dice, no, sino que Sará, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Yitzhak. Y estableceré mi pacto con él, pacto eterno para su descendencia después de él. Luego le promete bendecir a Ismael, de manera que será un pueblo grande con 12 príncipes. Pero el pacto será establecido con Isaac, que nacerá en la misma fecha el próximo año.
Después de la partida de los ángeles de Dios, Abraham toma el mismo día a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su familia y a los que habían sido comprados por dinero y los circuncida. Abraham también se circuncida a los 99 años de edad, junto con su hijo Ismael, que tiene 13 años de edad. Amén. Ahí está como el resumen de toda la porción. Bien, vamos entonces a Génesis 12, ¿cierto? Ahí está la porción de hoy, ¿cierto? Ya corregido. Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a leer, dice: Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cierto? Lo hemos escuchado, yo creo que lo sabemos de memoria, pero vamos a entrar a analizar varias cosas ya también desde la perspectiva hebrea. Ahora también el relato de Esteban, eso lo vemos en Hechos 7, del 2 al 4, vemos allí también que él comenta algo que vamos a profundizar también un poquito más en el rollo de Yashar, o del libro de Jacer, que también nos da mucho más detalles, ¿ya? Yo también se los voy a dejar después para que ustedes lo lean y puedan ahí también conocer más de la historia de Abraham y de todo lo que él pasó. Hechos 7, del 2 al 4 dice: y él declaró: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te muestre. Habiendo pues salido de tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora. Entonces el llamado de Abraham no fue en la tierra prometida, sino que fue en Mesopotamia, ya en Ur de los caldeos, ya ciudades donde también se habla que son las cunas de la civilización. Y por lo tanto, él es un gentil, ¿ya? Pensemos que Abraham es uno de las naciones, descendiente obviamente de Sem, ¿ya? Y por lo tanto, apartado de entre las naciones que en ese tiempo se habían establecido en ese lugar y hacían guerras también entre ellos, había un dominio también, los tiempos de Nimrod, ¿ya? Que es descendiente de Canaán, y por lo tanto se levanta como rey, es aquel que dirige toda la construcción de Babel, ¿cierto? Todo lo que vimos en la paracha anterior, y por lo tanto hay un acontecimiento bien especial, hay una profecía para Abraham desde pequeño, él fue apartado, ¿cierto? Desde su nacimiento, y probablemente desde antes, ¿ah? Porque sabemos que este plan del Padre es eterno, ¿ah? Y por lo tanto viene desde antes de la fundación del mundo. Entonces acá vemos de que él sale por alguna razón, ¿cierto? Que el libro de Jacer da más detalles, sale de la tierra de Ur, de Mesopotamia, pero sale con su padre, ya con su padre y familiares. Y luego él recuerda nuevamente, o algunos comentan que vuelve a recibir el llamado. El libro de Jacer dice que por segunda vez le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela. Entonces ahí es donde él también da el paso ya de dejar a su padre terrenal y comenzar ya solamente con su esposa y con aquellos hombres que le seguían, para ir y dirigirse a la tierra de Canaán. Abraham obedece el llamado de salir de su tierra y de su familia. Sin embargo, llega consigo ¿a quién? A su sobrino Lot, cuyo nombre significa velo, ¿ya? Entonces, también vemos un proceso que todos nosotros hemos vivido, ¿cierto? Nosotros veníamos de alguna forma también de Mesopotamia, venimos de Babel, ¿cierto? De alguna manera, de alguna u otra religión, que si bien teníamos un llamado, entendíamos algo, pero salimos con un velo, ¿eh? Eso significa Lot. Y hay un proceso después de dejar ese velo, que es lo que está sucediendo hoy día. Estamos dejando a ese sobrino, Lot, y el velo se corre de nuestras vidas y comenzamos ahora a entender lo que es realmente, que esto no se trata de tener una religión, de ser evangélico, de ser católico, de ser protestante, bautista, mormón, testigo, etc. Esto se trata de entender
dónde pertenecemos nosotros, cuál es nuestra identidad y en dónde estamos injertados verdaderamente. Entonces Génesis 12, 4 al 5 dice, fue encaminado pues Abram, según Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abram de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abram a Sarai su mujer, que era media hermana, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado, presta atención, y las personas que habían conseguido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Entonces, Abraham iba acompañado de muchas personas, ya más de 300 personas, que le seguían, que habían creído en el Shaddai, que habían creído en el Dios de Abraham. Por eso siempre la palabra dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Eh? Entonces ahí hay una conexión que nosotros obviamente estamos entendiendo hoy. También la palabra dice en Isaías 29, 22, por tanto Adonai, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, ya no se avergonzará más Jacob, ni se sonrojará su rostro. Entonces lo interesante ahí es que el texto dice que Dios redimió a Abraham. La palabra hebrea para redimir aquí es padá, que significa pagar un rescate, rescatar, redimir, recuperar, recobrar, liberar, libertar, salvar. Entonces, el último episodio que vive Abraham antes de salir de Mesopotamia fue precisamente que él pasó por un horno de fuego, ¿ya? Igual que los amigos de Daniel, ¿ya? Y fue salvado del fuego. En ese horno muere su hermano, Harán, ¿ya? Y él sale y ahí con ese gran señal, Nimrod, ¿cierto? El rey de esa tierra, le llena de regalos, ¿ya? Ahí le da riquezas y muchos hombres ven que, wow, el Dios de Abraham era poderoso y lo siguieron, ¿ya? Entonces ahí también donde él sale con riquezas y con gran número de personas, hay 300 hombres que le siguen, probablemente eran 300 guerreros, ¿ya? Entrenados también en guerra que lo siguen a él. Entonces ahí hay un rescate, ¿ya? Por eso Abraham redimió a Abraham, lo salvó con gran señal, para apartarlo y formar una nación grande. Ahora, la promesa que Abraham recibe la podemos desglosar, dice también, dice haré de ti una gran nación, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, cuando habla de nación, ahí habla de la palabra Goy, ¿ya? Donde viene Goim, ¿cierto? Hemos hablado que el plural hebreo es im o ot, ¿ya? En este caso, Goyim, que significaría naciones. Y es muy interesante, esa es la palabra que usan hoy día los israelitas, ¿cierto? Hablan de los Goyim, ¿eh? Hablan de las naciones, porque ellos obviamente son muy nacionalistas y separan mucho a los que no son israelitas, ¿ya? Es un poco lo que ocurría también en los tiempos de Yeshua. O sea, ellos se apoderaban y eran los únicos que podían dejar entrar a alguien o no. Entonces, por eso Yeshua, a través también de la predicación del Evangelio de Pablo, la abre a todos los gentiles. Ahora, todos los gentiles también pueden entrar. Entonces, ahí la palabra Goy, ya que significa nación, luego llegó también a tener el significado de una nación gentil, que no es Israel, y más adelante una persona de una de estas naciones, un gentil. Por eso la predicación fue a los gentiles, ¿cierto? A los que no eran de Israel. Cuando dice serás bendición, también habla del propósito de la elección de Abraham. Fue que él fuera un medio de bendición para todas las personas de la tierra. Ese propósito sigue siendo el mismo para todos sus descendientes. La elección no fue con el propósito de privar a los demás de las bendiciones divinas, sino precisamente para que los demás, los gentiles, pudieran alcanzar las riquezas del Padre Eterno y fueran también parte de su descendencia. Entonces vemos en primer lugar, y es súper importante, que Abraham era un gentil, que se transformó en hebreo, en Ibrim, cuando cruzó el Éufrates, porque hebreo significa el que cruza, el que pasa al otro lado. Entonces nosotros también éramos gentiles, cruzamos, dimos el paso de seguir a Yeshua, nos transformamos en hebreo, ¿ya? Y luego el proceso nos convierte parte de ese pueblo que es Israel. Y me refiero del Israel celestial, ¿eh?
del Israel de Yeshua. No me refiero necesariamente al Israel nacional, ¿ya? Que es en la carne, que es en la descendencia propiamente tal, que es considerada la casa de Judá. También dice, bendeciré a los que te bendigan. También vemos como Abraham está puesto como un punto de mira para las demás naciones. Su bienestar o caída dependerá a la larga de su manera de tratar a los hijos de Abraham, los israelitas. Amén. Entonces, nosotros hoy día somos bendecidos, somos benditos al ser injertados a la descendencia o a la simiente de Abraham. Todos los que por la fe en Yeshua, ¿cierto?, somos injertados en esta simiente. Entonces, ese es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día no somos parte de una religión, somos parte ni del catolicismo, ni del judaísmo, ni del islam, ¿cierto? Que son tres religiones abrahámicas, ¿eh? Descendientes de Esaú, descendientes de Ismael, descendientes de Isaac, ¿ya? Y por lo tanto, somos injertados por la fe en la simiente de Abraham y somos parte legítimamente de un pueblo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo restaurados a través de Yeshua en la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque esa es la simiente que guarda la Torá. Por eso Abraham fue obediente, ¿cierto?, a la Torá que le dio Elohim, el Shaddai. Después dice, al que te maldiga, maldeciré. Mientras que la promesa de bendición para los que bendigan a Israel está pronunciada en plural, ¿cierto? Bendeciré a los que te bendijeren, pero dice, maldeciré al que te maldiga. ¿Ah? Entonces habla en plural una bendición, pero también habla en singular una maldición. La maldición cae sobre cada persona que hable mal de Israel, ¿cierto? En este caso la mirada del autor dice, y del pueblo judío. Estamos, de alguna manera, ¿qué es lo que piensan hoy día el judaísmo? ¿Cierto? Que aquel que bendiga a Israel es bendecido, aquel que maldiga a Israel es maldecido. Y la relación que pueda tener una nación, ¿cierto?, de rechazo o de apoyo a Israel también marcaría una bendición o maldición de Dios, ¿ya? Sabemos que en parte es así, pero lo que vamos a ir entendiendo más profundamente es que no es bendecir o maldecir a la nación de Israel, sino que es bendecir o maldecir a los que somos parte de Israel, ¿cierto? Si tú eres parte de Israel y has sido injertado, cualquiera que te bendijere a ti será bendecido. Y cualquiera que te maldijere estará en maldición porque estará en una relación en contra del Dios de Israel. Muy interesante lo que comenta usted, doctor, porque Abraham no era judío, no era nacido, digamos, en Israel. Él venía de Ur, por lo tanto, es injertado al pueblo de Israel y los israelitas lo toman como su máximo profeta. Correcto. Entonces, cuando los judíos ortodoxos hablan de que, oye, para estudiar Torá hay que ser israelita, se contrapone con eso, porque los judíos ortodoxos dicen, oiga, usted es gentil, remítase al pacto de Noá. A las leyes no ágiles. Exacto. Y yo, israelita de cepa que nací en Israel, sí tengo derecho a la Torá. Esos son los judíos conservadores ortodoxos. Entonces, pero ¿cuánto se llama? Los judíos más mesiánicos, que es lo que hablábamos recién, que tienen otra mirada, ellos entienden que, ¿cuánto se llama? Yeshua es el camino, que esto es para toda la humanidad, ¿cierto? Correcto. No es para algunos. En cambio, los ortodoxos dicen, no, pues no creemos en Yeshua porque no puede ser Dios un hombre, por lo tanto no va con nosotros. Y hay que escuchar a los sabios. Y como un hombre que vino a la tierra puede rebatir a los sabios, a los profetas. Claro. Entonces, claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es de que también acá es muy importante esto. Abraham era un gentil. Y la promesa Dios se la da siendo gentil. Exacto. ¿Se fija? Entonces, hay una promesa incluso antes de ser dada la Torá a Israel. Entonces, por eso que nosotros tenemos la promesa de la herencia no por la Torá, no por la ley, sino que la tenemos por la promesa. Así es. ¿Ya? Ojo con eso. Y hay que entender ahí muy claro de que, claro, el judío ortodoxo, judaísmo, ellos se secuestran en alguna forma a Abraham, ¿ya? Se lo apropian, aunque con toda razón, por supuesto, que son descendientes en la carne, estamos claros en eso, pero ponen una barrera de separación.
que impide que los gentiles puedan entrar. Y es la discusión que ocurría en los tiempos de Pablo. Entonces, por eso dice la palabra, Pablo dice que él rompió el muro de separación que había y de los dos pueblos hizo uno. Entonces, es muy importante eso. Hoy día el judaísmo, ¿cierto?, pone una barrera de separación. Dice, nosotros, los de Israel, tenemos la Torá. Y ustedes, los gentiles, sigan las leyes noágidas, que son las leyes de Noé, 7 leyes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen separación para que aquellos que son gentiles, como lo era Abraham, pueda ingresar y ser parte de ese pueblo. Entonces, nosotros hemos entendido claramente por la Escritura de que nosotros podemos y somos ahora parte del pueblo escogido. Somos legítimamente injertados en el olivo natural. Amén. Y por lo tanto tenemos derecho a la Torá, por la misericordia y la gracia de Dios, a obedecer sus mandamientos. Amén. También dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Acá aparece la palabra mishpajá, ¿ya?, que habla de familia, pero en un concepto más amplio. Ese concepto de familia involucra a padres, hijos, abuelos, tíos, ¿ya? Entonces habla un concepto de familia mucho más completo, o sea, toda la familia, toda la descendencia. Pero luego hay otro concepto que es el concepto de familia nuclear, ¿ya? O bait, ¿ya?, que es traducida como casa. O sea, la casa de Raúl sería mi esposa y mis hijos, ¿ya? La casa de Carlos sería su esposa, sus hijos, ¿ya? Pero cuando hablamos del concepto mishpajá, involucraría a sus padres, que serían los abuelos, a sus bisabuelos, a sus nietos, o sea, habría un concepto más integral de familia. Entonces acá dice, en ti serán benditas todas las familias, ¿ah?, que son en el fondo las naciones, la descendencia de esas naciones. ¿Ah? En el fondo, esta promesa está abierta a todas las familias, pero no todas las familias van a ser parte de esta familia, ¿ya? Entonces, muy importante esto. La puerta de entrada es Yeshua, por eso dijo, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta no es el judaísmo, la puerta no es el catolicismo, la puerta no es el protestantismo, la puerta es Yeshua. ¿Para qué? Para ser parte de esta familia. Amén. Entonces está muy relacionada con la descendencia, que es en la fe. Y hay una profecía también, el Salmo 22, 27, dice, se acordarán y se volverán a Adonai de todos los confines de la tierra y todas las familias de los goyim, de las naciones, se postrarán delante de ti. Amén. Entonces, nosotros hemos salido de ser gentiles, hemos salido de una nación para ser parte de esta nación, que está, ¿cierto?, en obediencia a la Torá. También dice Números 24, 5 y 9, dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, agazapado se echa cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? Los que te bendicen han sido bendecidos y los que te maldicen han sido maldecidos. Sí, lo que pasa es que está entrando una llamada aquí, por eso. Así que esperar que pase, ¿no? Entonces, sí, entonces vemos acá de que aquí también reafirma esta bendición y maldición. Sí, déjalo. Ya, aunque Ismael fue descendiente físico de Abraham, ¿cierto? Esta promesa no fue dada para sus hijos y su descendencia, sino para Isaac. De Ismael viene la descendencia de los árabes. ¿Amén? Entonces, lo dice claramente Génesis 21:10, y dijo Abraham, echa fuera esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo Isaac. Entonces acá es muy importante entender de que después Pablo dice que no le dijo a sus simientes. ¿Por qué? Porque de Abraham vienen muchos hijos. Recuerden que Abraham tuvo a Ismael con Agar, tuvo a Isaac con Sara, pero después Abraham se volvió a casar y tuvo 10 hijos más. Se casó con... claro,
Sí, eso en las parachás posteriores lo comenta. Entonces, tuvo más hijos, ¿ya? Finalmente creo que tuvo 12, porque Agar tuvo 10 más estos dos son 12. se casó con un general egipcio. Claro. No recuerdo el nombre en este momento, pero lo vamos a ver más adelante, el nombre con que después Abraham se vuelve a casar, ¿ya? Entonces hay que ver de que, y ahí está la clave, hermano, es muy importante porque entendiendo el origen también de todas las naciones árabes, ellos declaran ser legítimos herederos y descendientes de Abraham, y tienen razón. Pero acá estamos hablando de una promesa y de una herencia que rige desde una línea, y esa línea es la de Isaac o Yitzhak. Setura. Setura fue la esposa que después tuvo Abraham, ¿ya? Posteriormente. Entonces, fíjense que hay muchos hijos de Abraham y muchos descendientes, pero de uno de ellos es el que él le da esta promesa, que es la de Isaac. Amén. Entonces, por eso habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de Jacob, el nombre que le da Israel. ¿Ya? Y ahí viene, de Israel viene Judá, viene Yeshua, ¿cierto? Y en él nosotros obviamente somos injertados a esta línea. Por eso, árabes, musulmanes y de todas las naciones, tienen que, para poder ser parte de esta promesa, tienen que ser injertados. Así de simple. O sea, ellos tienen su bendición como nación, por supuesto, porque Dios le entregó una bendición a Ismael, de que también sería una nación grande. ¿Ah? Eso lo dice en Génesis 17, del 20 al 21. En cuanto a Ismael, te he oído, he aquí, lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes. Mire, fíjese también la relación con los 12 hijos de Israel, después también, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, que te parirá Sara por este tiempo al próximo año. Fíjese la palabra, es interesante eso, y vemos ahí un poquito la bandera, una de las banderas de los árabes, ¿cierto? Fíjense los colores, el rojo, el verde, el blanco, el negro, también por ahí asociado con los caballos, los jinetes, ¿ah? Los colores de los jinetes, interesante también la conexión, ¿ya? Porque hay que tener una mirada del Apocalipsis más bien histórica, ¿eh? Muchos cristianos la miran como algo futurista, algo que va a pasar más adelante, pero el Apocalipsis ya sucedió, está sucediendo y faltan algunas cosas por suceder. Entonces, ya estamos casi al término de los 2000 años, o sea, ya mucho de lo que está en Apocalipsis ya se ha cumplido. Y algunos lo siguen mirando como un acontecimiento futurista, otros lo miran como algo que ya pasó, ¿eh? Pero en realidad, fíjense que es algo que se ha ido dando con el transcurso de la historia. Caballo blanco, cuando el emperador Constantino integra a la iglesia al Estado. Claro, hay muchas interpretaciones ahí también respecto de acontecimientos que se hayan dado en la historia que reflejarían a cada uno de esos caballos del Apocalipsis, ¿eh? En cuanto a Ismael, te he oído. Volumen. Y aquí lo bendeciré. Que Abraham, había en Abraham preocupación por su hijo Ismael, porque el Señor le dice, en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, lo bendeciré, le haré. O sea, seguramente, claro, él sabía que la promesa estaba para Isaac, y quizás en oración le preguntaría al Señor qué pasa con Ismael. El Señor le dice, te he oído, lo bendeciré. Fue hermoso porque muestra el corazón de padre, preocupado por todos sus hijos, y también por Ismael, porque en él no estaba la promesa. No sé, esa misma pregunta se la hice hoy día. Yo también, esa era mi duda. La que tú estabas diciendo, se la dije hoy día misma, aunque bueno, hay... cuando me habla de que estaba contando de que Agar había tenido una pérdida y que entonces le digo, pero es que no entiendo, le digo así porque no entiendo por qué le da una hija, un hijo y sabe que hay un solo. Me dice que tú tienes una mente como muy estructurada en ese sentido, o sea, piensa que
no solamente somos nosotros el pueblo de Israel, sino que el Padre está haciendo una nación, un mundo grande. Y dentro de todo ese mundo hay un pueblo que le pertenece a Él como el Padre, pero Él está preocupado por todo el mundo, por todos los descendientes de todas las... Y es como hermoso lo que tú dices, porque el Padre tiene un corazón tan lindo. Corazón de padre. Un corazón de padre, aunque no sea a lo mejor su pueblo. Pero el corazón de padre está para todos. Qué lindo lo que tú dices. Sí, correcto. Es interesante porque fíjense siempre el concepto de Israel y las 70 naciones. O sea, Israel viene a ser como un primogénito, viene a ser como un especial pueblo de nación sacerdotal. Entonces, cuando es apartado como algo especial, las demás naciones se conservan. O sea, los descendientes de Ismael tienen su promesa, tienen su bendición y se van a conservar, van a ser una de las 70 naciones. Bueno, eso tiene que ver también con los 12.000 elegidos de cada tribu para completar los 144.000. Entonces, por lo tanto, ahí no es una exclusividad de los judíos, porque la tribu de Judá igual va a tener derecho a sus 12.000 y también los otros, también de Ismael, por ejemplo, a sus 12.000. Ahora, ¿por qué yo pienso que Sarai, o sea, bueno, Abraham estaba un poco molesto con Sarai, porque Sarai dudó de la promesa de Dios, ¿cierto? Que podía tener un hijo y que iba a quedar embarazada, y como que le mete a la fuerza a la esclava para que tenga descendencia y tenga un hijo. Entonces Abraham se sentía como culpable después de que cuando corre a Agar y al hijo, y dice, pero ¿cómo lo voy a dejar abandonado si también es mi hijo y todo el tema? Y vienen ahí todos los remordimientos. Pero él no entiende que ahí Dios tenía otro plan. Y ese plan era que, ¿cuánto se llama? Tenían que salir de ahí para que siguiera el pacto que tenía con Isaac. Claro, exactamente. Y ahora, ¿por qué Abraham, cierto, es reconocido? Porque fue el primero de varios que dejó de ser politeísta y se convirtió en monoteísta, o sea, creía en un solo Dios. Claro. Porque antes en Mesopotamia creían en muchos dioses. Claro. Igual que los griegos. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces ahí hay un concepto interesante porque es como tomar una decisión, ¿cierto? De ser fieles al Todopoderoso, al Dios de los dioses. Entonces ahí hay un compromiso de dejar, por eso dice, no tendrás otros dioses, dejar la idolatría. De hecho, el padre de Abraham tenía 12 ídolos. Y que el mismo Abraham se encargó de destruirlo y de encararlo por su idolatría. ¿Ah? En un momento, chico. Claro. Entonces, y acá quiero traerles algo también de que es muy interesante, porque acá hay una traducción, ¿ya? Que nos da una perspectiva mucho más, digamos, relacionada con la traducción hebrea. El versículo que dice, bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ya es traducido también desde el hebreo así, dice, y habré injertado de los que te injerten, y de los que disminuyan tu honra, excluiré, y serán injertadas en ti cualesquiera de las familias de la tierra o de la Adamá. Ya recordemos que Adamá es tierra, y de ahí viene la palabra Adam, ¿ah? Porque viene de la tierra. ¿Ah? Entonces fíjense de que el concepto de bendecir y maldecir tiene una connotación de ser injertados, que es un poco el lenguaje de Pablo, fíjense. Entonces, hay que pensar de que la mente de los escritores era hebrea, ¿ya? Y por lo tanto el entendimiento del hebreo era mucho mayor, y por lo mismo el significado de lo que estaba diciendo. Entonces, fíjense que no solamente se trata de bendecir, de decir bien, sino que dice, habré injertado de los que te injerten. Entonces, qué importante, hermano, entender de que nosotros somos injertados. Amén. Somos injertados en el olivo. Somos injertados en una simiente. Somos injertados en una descendencia. Amén. Que eso es lo que Yeshua viene a hacer. Yeshua viene a ¿qué? A terminar con la maldición que nos separaba. ¿Para qué? Para que seamos ahora
conciudadanos, ¿cierto? Seamos parte de ese pueblo que en otro tiempo no erais pueblo, que en otro tiempo estabais lejano, ajeno al pacto, o sea, andábamos sin pacto. Teníamos probablemente cualquier otro Dios, pero hoy día el nuevo pacto nos restaura en ese pueblo escogido. No sé si vamos entendiendo que este versículo en el fondo nos está diciendo que todos aquellos que entendemos que somos injertados, ¿cierto? Somos legítimamente descendientes de Abraham. Y aquellos que rechacen, porque acá hay muchos también que están tomando decisión de rechazar este entendimiento, o todavía siguen con Lot, ¿cierto? Todavía están con Lot, con un velo, y no entienden que no se trata de que, es que hermano, yo soy bautista, ¿eh? Yo soy metodista, no, yo soy pentecostal, otro, yo soy católico, ¿eh? Eso no es. Dice, yo soy del pueblo escogido, yo soy de un pueblo, no de una religión, de una iglesia, de una congregación, del punto de vista de hoy, sino que somos de la congregación, de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que todo el pueblo judío también tiene que ser injertado, fíjense. Por eso Yeshua vino a predicar a los judíos, vino a los suyos, porque ellos también tenían que entender que no era por la descendencia en la carne el ser legítimamente heredero, sino aquellos que ahora experimentaran un proceso de conversión a través de Yeshua y ya no fueran solamente circuncidados en la carne, sino circuncidados en el corazón. Pastor, un comentario. Estaba viendo el otro día el tema de cómo se distribuyen los porcentajes de acuerdo a la población mundial de la iglesia. Y los musulmanes son un 21%, los católicos un 33%, los evangélicos un 11%, los judíos un 1%, los animistas un 3%, los sin religión un 18%, los hindúes un 13%, los budistas un 6%. Es decir, entonces, que la iglesia que tiene más adherentes son los católicos, después seguido por los musulmanes. Y ahí se da digamos, la relación que usted está hablando con el tema de Abraham y cómo era la bendición que hizo para Ismael y también para Isaac. Mirándolo desde ese punto de vista, vemos ahí cómo estas tres religiones, ¿cierto? Tienen un volumen importante, ¿cierto? Dentro de la población mundial. ¿Nati? No. Claro. Y habré injertado de los que te injerten, y de los que disminuyan tu honra excluiré. Wow, entonces, mire, fíjese qué importante es la palabra, la promesa de Abraham, y el que nosotros entendamos esa palabra, esa promesa, y serán injertadas en ti cualesquiera de las familias de la tierra. O sea, claro, cualquiera que en Yeshua, ¿cierto? Que venga a través de Yeshua, va a ser injertado legítimamente esta familia, dejará de ser de otra nación, dejará de ser un gentil, un goyim, y vendrá a ser legítimamente un descendiente de Abraham y de la promesa, ¿cierto? Entonces, este versículo, voy a hacer el comentario de lo que encontré, decía, este versículo ha sido interpretado de una manera diferente, por desconocer el significado de bendecir y maldecir. Además del contexto, pues Dios le da promesas a Abraham de ser adoptado como hijo, y cómo serían adoptados igual a él los que Adonai escoja y llame. ¿Eh? No se trata de hablar bien o mal de Israel, y menos del Estado de Israel. Adonai da promesas al patriarca Abraham, y esta promesa diferencia a los que son adoptados o injertados por Adonai a través de la adopción de Abraham, alcanzando sus promesas, contrario a los que disminuyen su honra y son excluidos o desterrados de la tierra celestial prometida que vendrá, la Adamá del Edén. Entonces, fíjense allí, el significado de bendecir y maldecir está más bien estableciendo una relación de adopción, ¿cierto? O de ser injertado. Por eso dice, todos aquellos que los que creyeron en él fueron adoptados, fueron hechos hijos de Dios. Entonces estamos hablando de que acá hay una descendencia, ¿cierto? Que Dios mismo establece y bendice. ¿Eh? Y que este entendimiento y reconocimiento a la promesa de Abraham, ¿cierto? Nos puede hacer injertados o también nos puede hacer excluidos. ¿Eh?
desterrados de la tierra y la promesa que viene. Los que injertan a Abraham son los injertados por medio de la fidelidad de Adonai desde Adán, la misma fidelidad dada por Yeshua, pues él es el mismo Adonai. Amén. Y cualquiera de los gentiles que no tenían a Yeshua, incluidos los judíos, serán injertados por medio del Mesías, la simiente prometida a Abraham. Entonces, tanto judíos como gentiles tienen que ser injertados en este Israel celestial. Amén. Por eso primero vino a la simiente de Isaac, ¿eh? Y después a los gentiles. Por eso Yeshua dijo, vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el propósito de Yeshua es restaurar Israel. Y la predicación del evangelio a través de Pablo a los gentiles era precisamente para que ellos se convirtieran y fueran parte de Israel. Génesis 22:18 dice, y en tu simiente serán bendecidas cualesquiera de los gentiles de la tierra, porque tú has escuchado mi voz. Y Gálatas 3:29 dice, pues si son del Mesías o de Cristo, entonces son la semilla de Abraham, herederos de acuerdo a la promesa. Amén. Entonces, por eso es importante y la discusión eterna. Bueno, ¿es por la gracia o es por la ley? No, hermano. Se trata de que la promesa, ¿cierto? Que es por la recibimos por la fe, nos da legitimidad para ser, ¿cierto? Parte, hijos de Dios y parte del pueblo escogido. Luego viene la fidelidad, el mantenerse, ¿cierto? El permanecer. Y eso ya tiene que ver con ser obediente a la Torá, así como lo fue Abraham también. Romanos 11, del 17 al 18, dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces acá también vemos la figura de un olivo natural, que sería el Israel celestial, y vemos un olivo silvestre, que serían las demás naciones o los gentiles. ¿Ah? De alguna manera, muchos que pertenecían al olivo natural fueron cortados. Y los que eran del olivo silvestre también fueron, ¿cierto?, injertados, o sea, los sacaron de ese olivo silvestre y lo colocaron en ese olivo natural. Entonces, eso también Pablo le dice, hey, no te vengas a jactar, ¿cierto? No te envanezcas, no te pongas orgulloso, altivo, ¿por qué? Porque sé humilde, porque tú fuiste injertado. Entonces, ¿cuánto más los que eran del olivo natural, que fueron cortados, pueden volver a ser injertados? Entonces, fíjense que los que hoy día han sido cortados, más adelante pueden volver a ser injertados. Y esa es una promesa también que ellos tienen. Por eso el pueblo, la casa de Judá, ¿cierto? Los descendientes de Israel, también pueden volver a ser injertados en ese Israel celestial, en ese olivo natural. Sí, por supuesto. Acérquenle el micrófono y el olivo natural, ¿cierto? Vendría a ser el Israel celestial. ¿Ya? Israel celestial, Claro. el natural. Y el silvestre, Claro, y el olivo silvestre es aquel que pertenece fuera, ¿cierto?, a las naciones. Ahí está la imagen de Israel y los gentiles. ¿Ah? El olivo silvestre entonces tendría que ver con los gentiles y el olivo natural con Israel, ¿cierto? En el cual, claro. No físico nación. Exactamente. ¿Eh? Por eso muchos fueron cortados, ¿eh? Del olivo, siendo del olivo natural fueron cortados, pero pueden volver a ser injertados. ¿Eh? Entonces también habla ahí de un cumplimiento profético que va a ocurrir cuando Yeshua regrese. Cuando un gentil, un goyim, se arrepiente de sus pecados para entregarse al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es cortado de su árbol original de manera espiritual, su pueblo gentil, e injertado dentro del olivo natural, el olivo cultivado, que es el Israel celestial, cuya raíz, ¿quién es?
Cristo, el Mesías Yeshua. Amén. Entonces fíjense que este árbol tiene una raíz. Fíjense cómo se va construyendo esto. La raíz, ¿cierto? Es Yeshua. Y el árbol, que tiene que ver con las ramas, y por eso habla del fruto y todo esto, el fruto del Espíritu, fíjense cómo se va construyendo esta idea, son todos aquellos que son injertados, porque los que son injertados se conectan ¿a quién? A la raíz. Y esa raíz es Yeshua. Por eso el pueblo judío tiene que reconocer al Mesías Yeshua. Y lo va a hacer al final, cuando estén ahí ya, pero en las últimas. Todas las religiones, en el fondo, a ver, ¿cuál es la predicación del Evangelio? Tienen que salir de Babilonia. Las religiones hoy día son parte de Babilonia. Tienen que salir como Abraham salió. El velo tiene que ser corrido. Tienen que tener un encuentro con Yeshua. Y tienen que ser injertados al olivo natural. ¿Se fija el proceso? De hecho, vemos en la vida de Abraham este proceso, el mismo proceso de conversión que hemos tenido nosotros y que estamos viviendo incluso ahora. ¿Ah? Porque fíjense, muchas veces hay muchas personas que no renuncian a la iglesia, lo pongo entre comillas, ¿cierto? Al concepto de iglesia moderna. ¿Ya? ¿Por qué? Es que está mi familiar, es que está mi amigo, mi amiga. Y en el fondo, ¿qué es? Es la misma que le pasó a Abraham. Se fue con su sobrino Lot. Se fue con su familiar. ¿Se fijan? Entonces, no, dijo, tienes que cortar. ¿Qué significa eso? Tienes que desprenderte de ese lazo emocional, afectivo, para poder realmente seguir al Señor. Y Yeshua dijo, cualquiera que ame más a padre, madre, hijo, hermana, no puede ser mi discípulo. Por eso el mismo Yeshua está repitiendo el mensaje que hay que muchas veces cortar los lazos emocionales para seguir al Señor. Ahora, la bendición en cuál está, que cuando tú das el paso, ¿ya? Todo después tu familia va a ser bendecida. No quiere decir que tienes que dejar de hablar. Correcto. No, pero no significa que yo tengo que aceptar. exacto, porque en el fondo, ¿qué es lo que yo tengo que cortar? Una relación emocional que me vincule con idolatría. ¿Ah? Porque Lot, también ahí, el hombre tenía sus dioses, se fue a Sodoma, ¿cierto? Entonces fíjense el concepto, ¿ah? Práctico para nosotros también, que a veces hay que despojarnos, es que yo acompaño a mi mamita, es que yo sigo yendo a la iglesia porque pucha, que la hermana, que la casa de bendición, etc. Pero no estamos entendiendo el llamado que Yeshua nos está haciendo. Y eso precisamente se logra entender cuando la palabra se nos es revelada. ¿Ah? Y entendemos que esto no se trata de que yo sea salvo porque soy de una religión X. Yo soy salvo porque soy injertado a la raíz, ¿cierto? Al árbol, que es Israel celestial y cuya raíz es Yeshua. ¿Qué es lo que dice Isaías 11:10? Ahí hay vamos a ver tres pasajes donde vemos que la raíz es Yeshua. Dice, aquel día vendrá la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a las naciones, y en él esperarán los gentiles. ¿Ven? Ya está profetizando. Romanos 15, del 11 al 12. Y otra vez, alabad al Señor, todos los gentiles, y exaltadlo, pueblos todos. Y otra vez Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí, el que se levanta a regir las naciones, y en él esperarán los gentiles. Amén. ¿Quién es esa raíz de Isaí, cierto? Del padre de David. Apocalipsis 5:5. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces ahí vemos la conexión de, ¿cierto? Yeshua, hijo de David, de la raíz de Isaí, ¿cierto? De ese linaje, el león de la tribu de Judá, ¿quién es el que abre los sellos? El único digno. Entonces, ahí vemos que a través de Yeshua, nosotros somos injertados, ¿ah? Y podemos ser nutridos de esa savia, ¿ah? Y la savia es la revelación, la sabiduría que está en él, en la palabra. Entonces aquí les voy a compartir, bueno, un poquitito el libro de Yashar o Haser, ¿ya? Como le he comentado, es un libro que la misma Biblia lo menciona 2 veces. Dice, esto está escrito en el libro de Haser. Y la pregunta, ¿dónde está el libro de Haser? ¿Por qué no está aquí?
Bueno, son libros que son un poquito largos, entonces tendríamos así una Biblia si metiéramos todos los libros. ¿Ah? Es así en audio. Y yo lo Espectacular. Sí, están audiolibros, ¿ah? Ahí ustedes lo pueden buscar. Yo se los compartí escrito. Les voy a buscar el libro de los jubileos también. Entonces, fíjense que sí, el libro de Yashar o Hazer relata las grandes pruebas de Abraham que tuvo que enfrentar y los grandes prodigios que hizo Adonai con él, donde recibió muchas riquezas y muchos hombres le surgieron. Porque claro, la escritura no nos cuenta eso, dice que fue enriquecido, que salió con muchos hombres, y la pregunta, ¿cómo fue? ¿De dónde sabía de todo eso? Bueno, cuando, fíjense lo que dice Génesis 12:5. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían acumulado, y las personas que habían conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Entonces, fíjense que eso lo consiguieron en Harán. Estamos hablando todavía en la zona de Mesopotamia, todavía donde no cruzaban. Entonces, ¿por qué fue prosperado? ¿De dónde adquirió tanta riqueza? Y precisamente vamos a leer un párrafo de la porción de Hazer, capítulo 12, del versículo 39 en adelante, dice: y esta cosa pareció muy maravillosa a los ojos del rey, Nimrod, y sus príncipes, que Abraham fuera salvado del fuego, y Harán fue quemado. Y el rey dio a Abraham muchos regalos, y le dio sus dos sirvientes principales de la casa del rey. El nombre de uno era Oni, y el nombre del otro era Eliezer, el damaseno, el mayordomo. Y todos los reyes y príncipes y sirvientes dieron a Abraham muchos regalos de plata y oro y perlas. Y el rey y sus príncipes lo despidieron, y él se fue en shalom, en paz. Y Abraham salió del rey en paz, y muchos de los sirvientes del rey lo siguieron. Y alrededor de 300 hombres se unieron a él. Y Abraham regresó en ese día y fue a la casa de su padre, él y los hombres que le siguieron. Y Abraham sirvió a Yahweh, su Todopoderoso, su Shaddai, todos los días de su vida, y él caminó en sus sendas y siguió su Torá. Y desde ese día en adelante, Abraham inclinó los corazones de los hombres a servir a Yahweh. Entonces, fíjense que estábamos hablando en un tiempo de Babel, en un tiempo de las naciones donde se dispersaron, todas paganas, llenas de idolatría, y por lo tanto, Abraham se levanta haciendo volver a la gente al Dios verdadero. Entonces, por eso también muchos le siguieron, y tenía, ¿cierto?, un campamento grande donde él se iba desplazando. Ahí tenía el mayordomo, tenía sus sirvientes, tenía toda la gente que estaba con él. Claro, Abraham, ¿cierto?, había sido instruido de pequeño por Noé, estuvo con muchos años con Noé, donde él le traspasó la Torá, ¿cierto?, que las demás naciones rechazaron. ¿Se fija? Entonces, aquí hay una línea de descendencia, una línea de herencia, una línea de escogida, ¿cierto? Un linaje, al cual nosotros hoy día, por eso entendemos, ya vosotros sois linaje escogido, nación santa, miren, pueblo adquirido. No es, tú eres bautista, tú eres... No, nada de eso. Es que es una nación. Y ahí, ¿qué es lo que hizo Abraham? Muchos le siguieron. ¿Por qué? Porque, wow, predicó a un Dios todopoderoso, que lo salvó del poder de otros dioses y también del rey de ese tiempo, que dominaba, ¿cierto?, sobre las demás naciones. Por eso cuando sale a la guerra, se dice, ¿cómo Abraham salió a pelear con el rey de Sodoma y los venció? Claro, porque salió, en el fondo no andaba solo, fue con más de 300 hombres que probablemente manejaban, ¿cierto?, el arte de la guerra porque servían al rey. Incluso dice, algunos príncipes del rey lo siguieron. Entonces estamos hablando de gente, no de puros mendigos, no, o sea, gente preparada, gente que escribía, etcétera, que tenía educación, que tenía conocimiento, pero que se volvieron al Dios de Abraham, ¿cierto?, al Shaddai, y siguieron la Torá, fíjense, o la Torá que hasta en ese entonces ya se había sido dada a Abraham. ¿Qué es lo que dice Génesis 12, del 6 al 7? Miren el proceso de Abraham. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem,
hasta el encinar de Moré. Entonces el cananeo estaba en aquella tierra. Y fue visto Adonai por Abraham, y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai que se le había aparecido. Entonces este pasaje es muy interesante porque desde el hebreo vamos a entender algunas palabras que es parte de un proceso que nosotros también vivimos y que Yeshua también lo revela. Dice Shechem o Siquem, Shechem en hebreo, significa hombro, cerviz, nuca. Mire, fíjese esta parte. ¿Qué es lo que se pone acá? ¿Qué le ponen a los bueyes acá? ¿Cierto? Fíjese. Entonces está hablando de que Siquem, Shechem, significa hombro, cerviz, nuca, en relación con levantar una carga. Y Moré significa maestro. ¿Le empieza a hacer conexión? ¿Qué dijo Yeshua? Mateo 11, 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, vuestro maestro, vuestro rabí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ese momento es donde Abraham tiene un encuentro, ¿cierto? Con Yahweh, con Yeshua. Y le muestra entonces en Siquem que debe llevar, ¿cierto? El yugo de Adonai, ¿cierto? Su obediencia, ¿cierto? Porque aquel que está con un yugo es obediente, es aquel que sigue una instrucción, que sigue un camino. Imagínense, siempre en la yunta se colocan dos bueyes. Por lo general se coloca un buey viejo y un buey joven. ¿Ah? ¿Ah? El buey viejo, ¿es cierto? Estar unido a Yeshua. Y el buey joven, medio rebelde, medio chueco, ¿ah? Somos nosotros. Pero cuando estamos unidos en la yunta a Yeshua, por eso dice, llevad mi yugo, ¿ah? Sobre vosotros y aprended de mí. O sea, déjate guiar por mí, ¿ah? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Cierto? Entonces, qué interesante, qué bonita esa analogía, porque también ya con Abraham no está hablando de ese proceso, es decir, no seas rebelde, no sigas tu propio camino, únete, toma mi yugo, ten un encuentro en Siquem, ¿ya? Y por lo tanto, yo te voy a guiar para que sigas mis mandamientos. Por eso dice Yeshua, el que me ama, guarda mis mandamientos. Qué hermoso. Entonces dice, la primera experiencia espiritual profunda que tuvo Abraham, después de haber obedecido al Eterno al salir de Mesopotamia, fue una aparición del Eterno en Siquem, ¿ah? Hombro, allí carga, y Moré, en el encinar de Moré, ¿ah? El maestro. Esta experiencia le marcó tanto que tomó la decisión de edificar en ese lugar un altar. Ese altar representa la primera experiencia en la vida de la fe de todos los que vamos a ser contados por Dios como hijos. Se trata de la entrega del yo. O sea, ¿qué es lo que dice Yeshua? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje su yo, tome mi cruz, mi yugo, y sígame, y sea obediente. ¿Ves? ¿Cómo está todo alineado ahí? El altar es un lugar de sacrificio, ¿cierto? Un animal es ofrecido como representación del hombre. Así nosotros nos ofrecemos en ese altar también, sacrificamos nuestro yo, nuestra propia voluntad para seguirle a él. La ofrenda de ascensión, olá, holocausto, simboliza una entrega total. Recuérdense que el olá se quemaba todo, ¿cierto? Todo se quemaba en el olá. Ya es una entrega total. El altar es el lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del Eterno. Así como Yeshua también, siendo hombre, haciéndose hombre, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Padre. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente junto a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ahí vemos nosotros lo mismo en Abraham. Vemos ese encuentro de renuncia, de entrega total, de tomar su yugo, de tomar su Torá y ser obediente a él y caminar con él. Y así lo hizo, ¿cierto? Así lo hizo Abraham y le fue contado por justicia. Obedeció y fue contado por justicia.
Entonces, vemos que Siquem o Shechem, ¿ya? Que significaba yugo, hombro, ¿cierto? Carga, tiene una connotación para Abraham y también para nosotros. ¿Ya? Ese lugar es importante por tres cosas. Dice, la historia posterior a Abraham nos muestra que Shechem o Siquem llegó a ser un lugar de grandes decisiones para sus descendientes. Ahí pasaron muchos acontecimientos importantes, ¿ya? Para Jacob, para Isaac, ¿ya? Para José, lo vamos a ver también. Ahí hay citas también que podemos revisar. También Siquem fue elegido como un lugar de refugio. Ahí se levantó una ciudad de refugio. ¿Ah? Y también Joseph, fue sepultado en Siquem, esperando la resurrección de los muertos. Su tumba se encuentra allí todavía. También hemos estudiado que Siquem es el valle de la decisión, el valle donde se nos entrega la Torá y se nos dice, obedeces o desobedeces, ¿cierto? Siquem es el lugar del valle que está entre los dos montes, el Ebal y el monte Gerizim. El monte Ebal, el de la maldición por la desobediencia, y el monte Gerizim de la obediencia y la bendición. Entonces, fíjense qué importante estos lugares, porque nos van dando una connotación espiritual. O sea, nosotros hoy día hemos entrado al valle de Siquem, ¿cierto? Donde nos encontramos con los huesos de Yosef, que en el fondo también nos habla de un Cristo que murió y resucitó. Amén. Y que hoy día tomamos la decisión de seguirle a él en obediencia a la Torá o de ser desobedientes a él. Así que Shechem representa en la vida de Abraham el lugar de conversión, de decisión, el lugar donde muere de sí mismo y reconoce a Adonai como su único Dios verdadero. Es el lugar donde el Shaddai le prometió por primera vez que su descendencia recibiría esa tierra. Y de la misma manera como Abraham tuvo esa experiencia, todos los que en el día del juicio van a ser finalmente contados como sus hijos, tendrán que tener la misma experiencia. Todos sus hijos tendrán que pasar por Shechem, por Siquem, donde reconocen al Dios único y mueren de sus propias vidas en el primer altar. Fíjense que cuando Yeshua regrese va a citar a todas las naciones al valle de Siquem. Ahí los va a traer y va a juzgar y va a separar a la derecha y a la izquierda, ¿o no? A la derecha a los obedientes, a la izquierda a los desobedientes. A los de la derecha, obedientes a la Torá, venid benditos de mi Padre. Y a los desobedientes, ¿ah? No quiero ni decir la palabra. ¿Se da cuenta entonces cómo toda esta conexión es tremenda? Amén. Génesis 12, del 6 al 7, avanzando. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. ¿Cierto? Le vuelvo a repetir eso. Entonces el cananeo estaba en aquella tierra. Y fue visto Adonai por Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai que se le había aparecido. Entonces, aquí también el encinar de Moré, que está junto a Siquem, a Shechem, significa, Moré significa maestro. Y viene de una raíz que significa fluir, poner, echar, tirar, señalar, enseñar. Y es la misma raíz que se encuentra en la palabra Torah. ¿Ah? Entonces fíjense de que Yeshua es nuestro rabí, nuestro maestro, que nos enseña ¿qué? Nos enseña la Torah, porque nos viene a enseñar a guardar los mandamientos del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces ahí también habla de ese momento de encuentro que también nosotros tenemos con Yeshua, nuestro Mesías, nuestro maestro, que nos guía a ser obedientes en la Torá. ¿Ah? Así que cuando Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Shechem, al mismo tiempo tuvo la experiencia de lo que implica tener un moré, un maestro que le enseñaba la Torá. La Torá es algo que marcaba la diferencia entre lo santo y lo común, lo verdadero y lo falso, la luz, las tinieblas, la vida o la muerte. Adonai le enseñó los mandamientos a nuestro padre Abraham, como lo dice Génesis 26:5, por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Me iba a comentar algo?
Sí, justamente a raíz de lo que está enseñándonos usted, pastor, ahí hay un tema de que como que cesa el tiempo de los profetas, ¿cierto? Y después viene el tiempo de los rabí o de los rabinos. Y obviamente Yeshua es un rabí, un rabino, por eso decían rabí maestro, lo que dice usted también ahí de Moré. Claro, exactamente. Entonces, precisamente lo que hace Yeshua es volvernos a la Torá, porque se habían apartado de la Torá poniendo mandamientos de hombres, poniendo un montón de reglas, de normas, ¿cierto? Que finalmente nos apartaban de él. Igual que hoy día las iglesias ponen un montón de normas, de preceptos, de estatutos, de reglas, ¿cierto? Pero al final ninguna está alineada a la Torá. Si ustedes fijan, todas las religiones tienen un poquito, pero no están alineadas a la Torá. Entonces esa es la diferencia de entender cómo nosotros en Abraham encontramos la promesa y la obediencia. ¿Eh? Porque creyó en la promesa, pero también fue obediente. Y ahí el pasaje lo muestra, dice, obedeció, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos. Ya, y queda poquito. Más adelante, después de la entrada en la tierra, los hijos de Israel tuvieron que marcar la diferencia. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos en los últimos capítulos de Deuteronomio. Israel vuelve al valle de Sichem, y tiene que subir al monte Baal Gerizim y ahí tomar una decisión. ¿Ya? Así que eso es también lo que está pasando hoy día. Moré, ¿cierto? Es el lugar donde se reconoce la Torá del Eterno como el patrón de nuestra vida. Moré representa también a Yeshua HaMashiach como el gran rabino, el gran rabí, nuestro gran maestro que enseña a sus seguidores judíos y gentiles a vivir según la Torá que fue dada en el Sinaí. Y finalmente, ¿qué dijo Yeshua? No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod ni un trazo de la letra de la Torá, hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Tremendo, ¿cierto? Y eso que alcanzamos a ver algunos versículos nomás, imagínense. Amén. Así que bueno, hasta ahí vamos a llegar también ahí la presentación, la grabación. Ya, vamos a detenerla allí.